Le agradezco mucho a esta Universidad del Bajío, ahora Universidad La Salle, que me hayan invitado aquí a dialogar con ustedes algo de la experiencia que hemos tenido en los últimos años sobre la prevención de riesgos. Y me da mucho gusto encontrarme aquí a amigos como María Emilia Caraz, Juan Carlos, que ya el siglo pasado, ahorita les estaba yo bromeando, que no nos veíamos desde el siglo pasado, porque realmente nosotros iniciamos a trabajar acá con ustedes desde 1995, en donde ustedes nos ayudaron mucho en ese año a hacer nuestro primer protocolo de investigación con el Chimali, para hacer pruebas en planes de acción antes y después, mediciones con nuestro instrumento en aquel entonces, que nos da mucho gusto que lo hayan utilizado acá varias veces para conocer el perfil de riesgo psicosocial de los alumnos y poder evaluar en aquel entonces si realmente los alumnos que trabajaban con el método disminuían o no sus prevalencias de consumo de sustancias, pero también sus prevalencias de otros riesgos psicosociales que están asociados a la experimentación de sustancias. Y bueno, por eso me da mucho gusto estar acá y porque también en este momento estamos trabajando en la Universidad La Salle muy fuerte en el Distrito Federal, en donde se están haciendo también trabajos de investigación, trabajos de intervención, con participaciones de lo que allá llaman con la figura de los acompañantes, con toda la filosofía, digamos, lasallista detrás, que realmente es una filosofía que apoya mucho parte de lo que vamos a hablar y reflexionar juntos ahora, el día de hoy. Ustedes tienen en su cuaderno de trabajo la ponencia que desarrollamos nosotros en INEPAL por escrito y que tiene como fin mostrarles a ustedes los factores de protección ante las conductas de riesgo psicosocial. Algo voy a hablar sobre esa conferencia y también me interesa mucho mostrarles algunas cosas que tenemos en la página, que son productos, cursos que ya están hechos para el desarrollo de habilidades para la vida para los alumnos, para que ustedes puedan saber que existe este material y puedan, digamos, aterrizar de lo que es de la teoría a la práctica. Lo primero que quiero decirles, antes de entrar a mostrarles algo en la pantalla, es el concepto que nosotros tenemos ahora sobre todo lo que son los riesgos psicosociales. Primero, el lugar común que ya todo el mundo conoce. Los riesgos psicosociales, primero, no son trastornos, es todo aquello que sucede antes de que desarrollemos propiamente un trastorno. Todo aquello que sucede antes de que nos volvamos adictos, todo aquello que sucede antes de que nos volvamos delincuentes, aquello que sucede antes de que nos volvamos, digamos, neuróticos en el sentido de tener un trastorno emocional severo que requiere un especialista, todo aquello que sucede antes de que desarrollemos una anorexia, una bulimia, antes de que desarrollemos un trastorno psicosocial o antes de que caigamos en las garras de la delincuencia organizada, en el sentido de que también un riesgo es que nos volvamos con nuestra vulnerabilidad víctimas de esa delincuencia organizada. Muchos jóvenes están siendo víctimas de esa delincuencia organizada, ¿no? Y lo estamos viendo en los periódicos, etc. Y cuando nosotros vemos ese estado de parálisis paradigmática en el que se encuentra actualmente en la sociedad, secuestros, muertes, robos, actos antisociales que pueden sucederle no nada más a aquella población que vemos de lejos, que es la que está muy marginada o es la que delinque, que nos puede suceder a todos nosotros. La primera aproximación del riesgo que les quiero decir es que todos nosotros estamos en riesgo y que el riesgo y su definición es la probabilidad, todo aquello que incrementa la probabilidad de que yo desarrolle un trastorno. Si nos quedáramos únicamente en los trastornos y los riesgos, nuestra angustia como educadores sería mucha, de por sí seguramente ya lo es, pero si nos quedáramos únicamente en ese punto clavados, seguramente los problemas nos rebasarían, porque además vemos que nuestra capacidad de acción desde el punto de vista de que lo vemos pudiera ser mínima.
nosotros reflexionamos qué influencia tenemos sobre lo que están vendiendo drogas a nuestros muchachos, aún quizás dentro de los planteles en donde no podemos nosotros vigilar exactamente cada acción de cada persona y cada diálogo de cada persona, ninguna, ¿no? ¿Qué acción podemos tener frente al embate que sufre el muchacho en la televisión, en el internet, frente a lo que pasa en su casa? Y entonces empezamos a tener dos actitudes de parálisis paradigmática, o decimos, eso no es mi boleto, tengo que hacer mi trabajo lo mejor posible, o caemos en un estado de parálisis paradigmática donde empezamos a llamar a los especialistas, entre comillas, ¿no? Que vengan los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras o los especialistas en delincuencia organizada en muchas universidades y muy importantes, no voy a decir cuáles, han pensado llamarle a la Procuraduría para que les organice, ¿no?, una especie de campaña para ver por qué los chicos están vendiendo drogas y vendiendo otra serie de servicios y cuestiones antisociales, aún en universidades privadas, etcétera, ¿no? Y empezamos a pensar en quién nos puede ayudar allá afuera. Bueno, Richard Jessop, que es un investigador que a mí me dio mucha luz para empezar a construir todo este modelo de intervención de riesgo-protección que nosotros tenemos, distinguía dos aspectos muy importantes que vienen señalados en la conferencia y que en este momento quiero enfatizarles a ustedes. Nosotros tenemos nuestro ambiente proximal y nuestro ambiente distal. El ambiente proximal que nosotros tenemos es mi esposo, mi familia, mi hija, mi barrio, mi compañero de trabajo, toda aquella persona que yo veo diario desde que me levanto hasta que regreso otra vez a mi hogar, a descansar y conciliar el sueño. Y se ha descubierto en la investigación que es realmente las cosas ocurren, las cosas se gestan y la semilla de lo que tenemos se siembra en ese ambiente proximal. Y nosotros los educadores, los padres de familia, los seres humanos que estamos vinculados los unos con los otros, los prójimos que nos dicen a nosotros, somos los próximos. Por lo tanto, todo podemos hacerlo en el ambiente proximal. Ahí es donde más influencia tenemos. Y esa esperanza y esa convicción no la debemos nunca de soltar, pase lo que pase allá afuera. Es decir, los que verdaderamente podemos hacer algo por nuestros muchachos, por nuestros hijos, por mi marido, somos nosotros mismos. No nos dejemos engañar por especialistas o por visiones realmente pesimistas que nos dicen que necesitamos un gobierno o unas políticas públicas que nos ayuden. Sí, todo eso está muy bien, pero eso es lo que Richard Jessop llama lo distal. Está muy bien que vayamos a la Cámara de Diputados y que digamos que a los chavos no les vendan exceso de alcohol en el antro. Está muy bien que no nos dejen fumar, ni modo por los exfumadores que fuimos, que tenemos todavía en nuestro corazón un cigarro, y que no nos dejen fumar allá afuera, ¿no? Está muy bien que todas esas medidas existan, pero lo que realmente a mí me impacta es si mi marido me dice, vieja, no te avientes otro cigarro porque te vas a enfermar. ¿No? Lo que verdaderamente me impacta es la mirada de mi hija en mis ojos. Lo que verdaderamente me impacta es regresar y ver a María Emilia Alcaraz, que hace mucho tiempo y que en un momento muy difícil para ella nos estuvimos viendo. O sea, lo que verdaderamente impacta es el contacto de una persona con otra persona. Entonces, la clave de la prevención es la misma clave de la educación. Lo que decía UNICEF, regresar a lo básico, la escuela y la familia. Pero yo enfatizaría regresar a lo básico, lo que nos damos los seres humanos en nuestros contactos los unos con los otros. Entonces, todo lo que vamos a hacer en habilidades para la vida ocurre en nuestro medio ambiente proximal. Y entonces esa es la primera cosa que hemos aprendido en todos estos años de hacer miles y miles de planes de acción con muchos promotores como los que existen en esta universidad que nos han ayudado a tener conocimiento de cómo cambiamos los seres humanos nuestros hábitos negativos o nuestras conductas de riesgo. El segundo aspecto importante de decirles de estos climas proximales es el enfoque, que quizá muchos de ustedes ya saben. Los que somos psicólogos decíamos antes, y es que la prevención tiene que ver con la salud mental de nuestros muchachos. El adolescente que no tiene salud mental, que no tiene todo su desarrollo adecuado, que es muy cierto y nos ayuda mucho a todo esto, como la conferencia anterior que tuvieron, lo que nos dice Albert Astor y lo que nos dice Peter Blood, lo que nos dice los puntos de fijación que tiene el adolescente en un momento dado, importa
¿no?, su historia personal y su psicología personal. Pero lo que hemos aprendido con los riesgos psicosociales, la violencia, las drogas, el descuido en la vida personal, ¿no?, la forma como me divierto, la ausencia de vida espiritual, es que todo eso ocurre porque lo podemos explicar mejor desde un modelo que llamamos nosotros ecológico, no el modelo de salud mental. No es que yo tengo un padre y una madre que me hicieron sufrir o no me dieron lo que yo necesitaba. Sí, eso importa y mucho, pero el modelo ecológico es la buena noticia en el sentido de que constantemente estamos retroalimentándonos de nuestro ambiente proximal. No nada más lo que nos dieron nuestra padre y nuestra madre cuenta hasta que yo tenga 90 años lo que diariamente me da mi ambiente proximal. El modelo ecológico dice es individuo y medio ambiente inmediato. Si ustedes en su cara, en su actitud, en su risa, en su respuesta a mis palabras, yo encuentro un eco, me están retroalimentando en este momento para seguir, ¿sí? Y yo no soy yo independientemente de ustedes, ¿sí? Yo doy la conferencia en tanto ustedes me permiten darla, ¿no? Y yo les permito a ustedes interesarse en lo que yo digo en tanto lo que yo digo. Lo que quiero decir es que hay una retroalimentación en el medio ambiente proximal energética tan grande que casi ni nos damos cuenta y se nos olvida. Entonces, la solución está en el medio ambiente proximal, porque el problema se ha gestado ahí, en esas interacciones. Lo que pasa es que ya no tenemos un espacio para reflexionar. Nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestra familia empieza a tener problemas de riesgo psicosocial como actos antisociales, experimentación con sustancias, descuido de la salud, conductas compulsivas o consumistas, manejo negativo de los eventos, por lo tanto falta de identificación de emociones positivas y negativas. Todo eso nos pasa porque nos lo hemos pasado los unos a los otros, ¿no? Si yo viniera aquí sin ganas, con tensión, y ustedes con una actitud de, bueno, ¿y esta quién es? ¿Y a qué viene? Seguramente el resultado sería un fracaso. Pues lo que hemos hecho todos estos años, desde el siglo pasado hasta ahorita, es de alguna manera en los ambientes proximales ir retroalimentándonos los unos a los otros, más sobre los factores de riesgo que sobre los factores de protección. Ya no necesitamos decirles a ustedes, convencerlos de que hay riesgos. Acabo de entregar la semana pasada a la Universidad de La Salle el resultado de la investigación que probablemente ustedes hagan el año que entra, con riesgos. Les decía, bueno, nada nuevo, nada más que ahí ya está documentado en magnitud y en cantidad. Pero lo que no sabemos, lo que muchas veces no reflexionamos, cuáles son los factores de protección en esos climas y en esos ambientes proximales. Porque así como nosotros tenemos factores de riesgo, también estamos experimentando factores de protección. Y entonces, el modelo ecológico nos dice, si tú en tu medio ambiente potencias diariamente, con fuerza, con energía, los factores de protección, vas a ver un cambio en tu población a las 12, 21 semanas de trabajo. Ya tenemos nosotros comprobado entonces que el trabajo con redes, si me van siguiendo en mi explicación, ya entienden por qué para la prevención es indispensable hacer redes. Porque si estoy hablando de ambiente proximal, necesitamos redes de seres humanos vinculados los unos con los otros para un propósito común. Que eso es que finalmente lo que ha descubierto el Tsimane, que es el agua tibia. Nada más que lo que es difícil es aplicarlo. Y no lo aplica el método, ni los creadores del método, lo aplican las personas que lo utilizan. Entonces, crear redes de prevención es indispensable para tener éxito. Ahora, estas redes de prevención tienen que tener una identificación con la causa. Y por lo mismo que he explicado hasta ahora, esta identificación con la causa no puede ser unirnos todos contra las drogas, unirnos todos contra la violencia, unirnos todos contra la inseguridad, unirnos todos contra el miedo, tener mucho miedo juntos, vivirlo juntos y paralizarnos juntos, ¿no? Redes para tomar conciencia de que tenemos mucho miedo y luego pretendemos que esas redes actúen. No, es redes para potenciar todo aquello que todavía queda de bueno, para potenciar todo aquello que no vemos porque el miedo nos tiene paralizados. Por lo tanto, estas redes deben de ser unas redes
para la causa de desarrollo de, nosotros decimos, unión de cuerpo, mente y espíritu. Ya nuestros compañeros técnicos le llaman habilidades para la vida. Es decir, redes de que si yo tengo una unión en cuerpo, mente y espíritu ahorita, no importa qué problema o qué preocupación tenga yo en casa, en este momento estoy aquí y ahora con ustedes. Por lo tanto, el espíritu es fuerte, en el sentido, tomando la palabra espíritu, no tanto en el sentido religioso. Entonces, redes unidas e integradas en cuerpo, mente y espíritu pueden impactar al medio ambiente proximal y automáticamente, sin yo quererlo, los riesgos se van neutralizando. No necesito decir, no consumes drogas, no te metas alcohol. Necesito tener mucha energía, mucha, en mi medio ambiente proximal, mucho interés en mi familia, en mi persona y en mis amigos y en mis alumnos, para que esos amigos, cuando se acuerden de mí, piensen con gusto. Piensan con gusto no porque me desgarré las vestiduras por ellos, no porque les di las 10 horas al día que no tengo, sino porque los 5 minutos al día que tengo y les doy, se los doy con intensidad. Y la intensidad únicamente se da si uno el cuerpo, la mente y el espíritu. Estas redes, entonces, tenemos que tener nuevos aprendizajes. Sí, aprendemos en la universidad cosas importantes para nuestra vida profesional, aprendemos en preparatoria muchas materias importantes y ahora es necesario que empezamos a aprender grupos de nuevos aprendizajes para habilidades para la vida. Necesitamos saber cómo se une el cuerpo, la mente y el espíritu. A lo mejor nuestra abuelita nos los enseñaba porque siempre a las 2 de la tarde era la comida invariablemente y se sentaba a la mesa a vernos, no a mirarnos, a vernos hasta adentro, ¿no? A interactuar. Ahora no tenemos ni ese tiempo y quizás no es cuestión de tiempo sino de actitud. Entonces el primer componente exitoso que nosotros hemos visto es justamente que debemos de formar redes de prevención, pero que la causa debe de ser habilidades para la vida, unión de cuerpo, mente y espíritu. Casi decimos prohibido mencionar drogas, violencia, no podemos, porque está trenzado en nuestra vida, ¿no? Pero ¿cómo decir que no debemos de poner para nada el énfasis en la problemática? No porque querramos negar la problemática, sino porque eso lo único que hace es paralizarnos. Entonces, pensar en lo positivo es actuar con flexibilidad paradigmática, es de alguna manera delinear lo que nosotros hemos tenido de positivo en nuestra comunidad, en nuestra persona. Después de esta conferencia, bueno, sería que cada uno de nosotros hiciéramos nuestra lista de cuestiones positivas que tenemos, en lugar de dejar de pensar en resolver la lista de cuestiones negativas que tenemos. Por lo tanto, el abordaje de la problemática, que es la aproximación riesgo-protección, ha encontrado, y nosotros en estos últimos años encontramos una derivación en decir, bueno, si el riesgo no es cuestión de informar, mira cuántas violencia, mira cuánta, ¿no? Entonces, ¿de qué es cuestión? ¿Qué podemos hacer? Y entonces nosotros decimos, mira, el estrés es un resultado del riesgo acumulado. Si tú un día te levantas y no eres alcohólico, pero te acostumbras a tomar 1 o 2 tragos para sentirte mejor, y luego te levantas y no te da tiempo de comer en forma equilibrada, sino te tomas una torta en la esquina, y luego te levantas y el dinero que te pagan mensualmente no te alcanza, por lo tanto tienes deudas y ya se venció la deuda y no sabes dónde lo vas a sacar. Y para colmo, a lo mejor, como dice Calderón, a lo mejor el año que entra pierdes tu trabajo, ¿no? Y la serie de cosas que nos pueden pasar a los que estamos en esta habitación, ya no digamos a los que están, ¿no? Entonces, este riesgo acumulado produce estrés. Entonces vino de lo que les van a hablar mucho ustedes esta mañana, que es el enfoque de la teoría de la resiliencia. Porque entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, muchos autores, pero el que yo sigo mucho es Boris Cyrulnik, que es un psicoanalista que vivió la guerra y que empezó a hacer muchos estudios de qué le pasa a la gente cuando vive mucha adversidad. Ustedes dirán, ay, ni que ahorita estuviéramos en campos de concentración. Afortunadamente no. Pero la adversidad acumulada nos está llevando a llevar situaciones de estrés. Y cuando estudiaron a las personas que estuvieron en estos campos de concentración, se empezaron a dar cuenta que muchos de ellos reaccionaban muy positivamente. O bien, en la óptica del riesgo,
aquello que fue bueno se ve como oro molido. Es decir, ahora que estoy aquí, desnudo, humillado, donde lo único que no me pueden robar son mis recuerdos y mi dignidad, me acuerdo de aquella maestra que me dijo, qué inteligente y qué bien hablas, ¿no? Y ese recuerdo fue un oro molido que me pudo llevar a resistir aquella adversidad, a salir adelante y a convertirme después en una persona positiva. Este es el enfoque de la resiliencia, en donde dicen, cuando ustedes vean focos rojos en sus estudiantes y tengan un resultado de una encuesta que les diga el 40% están en riesgo en foco rojo, piensen que esos focos rojos son caldo de cultivo de la resiliencia. Que esos focos rojos, precisamente por estar tan llenos de problemática, son los que pueden aprovechar más los puntos de vista positivos. El foco verde, el que ahorita no tiene ninguna problemática, me escucha ahorita y dice, ay, qué flojera, por no decir la palabra que dicen los chicos, ¿no? Ay, te voy a hablar de que no bebas tanto, ay, como yo estoy en el pomo todo el sábado y no me ha pasado nada y tengo puros 10, qué flojera, ¿no? Eso les pasa a los que no se dan cuenta, a los que se pasan, ¿no? Pero yo no, ¿me explico? Pero el foco rojo, que está en un momento fértil, entonces la resiliencia nos dice, aquella persona que está en adversidad está en un momento en que espera un vínculo de amor, algo para redescubrir un espacio interno que espera ser descubierto. Entonces, pase lo que pase este año, el año que entra o demás, nos puede ayudar a tener ese punto de vista que ustedes ya conocen. Es por eso que los chinos utilizan la misma palabra para riesgo que para adversidad. Nosotros los técnicos, los teóricos, utilizamos resiliencia. Entonces, nuestro punto de vista es resiliencia, precisamente porque ahora tenemos más poblaciones en adversidad. Y entonces, nuestro punto de vista teórico para explicar los problemas de las drogas son que los riesgos psicosociales es un estrés acumulado. Ese marco teórico encontramos al final, es el que nos convenció, es el que sentimos que era útil para los ambientes proximales, porque pase lo que pase afuera, yo puedo lograr un buen ambiente en mi casa. Hacia afuera estén vendiendo drogas o cayendo bombas, ¿no? Entonces, el riesgo acumulado puede combatirse en el ambiente proximal. La venta de drogas, la persecución de los delincuentes, no puede combatirse en el ambiente proximal de una manera inmediata, ¿no? Entonces, la aproximación de la resiliencia nos lleva básicamente a decir resiliencia es fortaleza y tiene 4 componentes básicos que son los que nosotros introducimos en los cursos y entrenamientos que les voy a mostrar después en nuestra página, que es, entonces la resiliencia no se nace con ella, ¿ok? No es de que esta persona es muy resistente. Los autores debatieron entre llamar resistencia o resiliencia y se dieron cuenta que la resiliencia es algo que surge cuando tiene que surgir, es decir, cuando sufro, cuando estoy en un momento de adversidad. Y entonces vieron que la resiliencia la da un tutor en resiliencia, un maestro, la puede dar un amigo, la puede dar un mensaje en el radio, la puede dar algo positivo que llegó a mi vida, aunque ese algo no tuviera el propósito de llegar a mi vida. Entonces nos ayudó mucho para que los promotores comunitarios no sintamos que debemos de irnos a vivir con los niños inhaladores a las coladeras para entenderlos y sufrir lo de ellos, y entonces sí entenderlos desde ahí, desde el sufrimiento, y no desde nuestra cómoda postura de profesionistas, como alguna vez me decía un colega. Entonces, ha venido a derribar eso porque hay muchos ejemplos de personas que han producido resiliencia en otras sin tener el propósito de hacerlo, ¿no? Un ejemplo muy rápido que les voy a contar para que nos dé tiempo de todo es que el padre de la resiliencia, que les voy a decir, vino de una conferencia y nos contó este ejemplo. En Francia, una juez del Ministerio Público que ve diario a muchachitos adolescentes que entran y salen de cumplir sus condenas, da de alta a un muchacho que acaba de cumplir su condena, un muchacho alto, musculoso, lleno de tatuajes en los brazos, y entonces ella en su rutina burocrática de hacer cédulas, firmar cédulas, simplemente alza los ojos, solo alcanza a ver sus muslos, no lo ve a la cara ni a los ojos, y le dice, con esos músculos debería de tener la mejor escuela de fisiculturismo de París. Y avienta el alta y el muchacho se va. A los 4 años seguía en su trabajo burocrático, habían venido 80 muchachos,
y ve un papel que le avientan al escritorio y es un título que dice la mejor escuela de fisiculturismo de París. Y levanta los ojos, ¿usted qué quiere? Dice, ¿no se acuerda de mí? Para nada, por favor. Dice, veo 80 jóvenes que entran y salen diario, no tengo idea. Pues yo sí, no se me va a olvidar usted nunca, porque el día que yo salí, que era un momento muy significativo para mí, usted fue la única persona desde que nací que me dijo algo positivo de mi persona. Porque somos cuerpo, mente y espíritu. Y que además me señaló una senda. Sí es cierto, con estos músculos yo sería muy buen fisiculturista, ¿no? En una sola palabra, sin quererlo, marcó destino. Digo, son ejemplos excepcionales, pero nos sirven para pensar que nosotros como educadores, como personas dedicadas a esto, podemos marcar destino y también podemos hacer programas propositivos para hacerlo. Hemos descubierto en nuestras investigaciones con Chimali que muchos niños menosprecian. Unos dicen que es aburridísimo, pero los que nos dicen que no es aburridísimo y que sí nos pegan y que cambian, curiosamente, son los focos rojos. Es el niño que está sentado ahí y que su padre sí llegó alcoholizado ayer, no tiene trabajo, que no habló, que no participó en toda la sesión Chimali, pero que le estábamos hablando de un tema que le hacía resonancia, ¿no? Y que le abrió una alternativa. Y entonces, con esto, vamos a entender mucho mejor que los componentes de los programas que crean resiliencia, que son los efectivos para enfrentar los riesgos psicosociales, tienen que tener un componente básico de nuevos aprendizajes. Algo novedoso no quiere decir algo que me entretenga. Cuando decimos un programa preventivo bueno debe de ser novedoso, no estamos diciendo que tenga mucha diversión para los jóvenes, porque para eso está el internet y los antros. No le podemos hacer la competencia a nosotros los programas de prevención, ¿no? Y al principio no nos van a querer los muchachos porque no están acostumbrados en su estilo de vida a sentarse a reflexionar. Qué flojera estos temas, es como ir a misa, no los quiero, ¿no? Pero lo nuevo es que nosotros concebimos los nuevos aprendizajes como técnicas y prácticas que tenemos que hacer diario. Cuando en los materiales actuales de Chimali ponemos una rutina de meditación, le decimos a la gente practícala diario, porque a la semana de practicarlo sabemos que esa persona va a tener respuestas nuevas personales, no falla. Si usted es diario haciendo una meditación y a lo mejor una comunidad con espíritu cristiano como esta puede saber que la oración también es meditación, la oración de veras, ¿no? No la oración de memoria, y que en esos estados de oración encontramos respuestas. Bueno, una manera no religiosa de ponerlo es meditación, técnicas antiestrés, trabajo con imágenes, que es lo que ahora estamos trabajando con las redes, y que entonces encuentras una respuesta. Y esa respuesta es lo que es novedoso. Y lo novedoso es que te la des tú, ¿correcto? No el psicólogo, no el maestro, no el programa fulano de tal de la Procuraduría. Me la di yo, y yo le pongo el color y la forma que yo quiero. Esos son los nuevos aprendizajes. Pero también necesito incrementar mis sentidos de pertenencia. Por ejemplo, gracias a Dios, y diario le doy gracias a Dios, de tener un marido que hoy no pudieron conocer porque trabajamos juntos y tuvo que quedarse haciendo otro trabajo que estábamos realizando, de decir, este es mi hogar, ¿no? Con mi hija de anterior matrimonio, pero después hija de los dos y los hijos de él, ¿no? Pude construir un hogar y pude tener un sentido de pertenencia. Entonces, lo que me hace levantarme el diario es ese sentido de pertenencia. Es un ejemplo personal. Pero queremos que nuestros niños de prepa encuentren en la prepa de La Salle y en la universidad su sentido de pertenencia, ¿no? Regresar a que cómo le hacemos todos para que esto sea nuestro espacio, porque se nos ha olvidado. Es el espacio laboral, es el espacio. Y después, que recordemos que un buen programa de prevención debe de transformar el clima comunitario. Es decir, yo debo de entrar a un lugar y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay letreros? ¿Por qué hay mensajes? ¿Por qué hay gente en actividad? Y porque si esos mensajes todos son positivos en lugar de negativos, es decir, todos son dirigidos a habilidades para la vida. Técnicas anti-estrés, aprende a vivir integrado en cuerpo, mente y espíritu, aprende a disfrutar sin drogas, ¿no? Reflexiona sobre lo que es la solidaridad, etc. Nuestros materiales tienen miles de mensajes positivos. Entonces, me entra en una técnica de marketing, si ustedes quieren, un mensaje positivo donde diga, eso debe de existir.
Y entonces eso me ayuda a transformar mi clima comunitario, acordarme todos los días que por enojada que esté, por enferma que esté, por mal que me haya ido, el maestro y la gente que trata como debe de ser amable, ¿no? Cordial. Debemos de tener un pensamiento positivo. Transformar los climas comunitarios tiene que ver mucho con lo que pensamos y con lo que sentimos, no nada más con lo que decimos, acuérdense. De tal manera que ustedes pueden empezar a transformar su aula, su lugar de trabajo, simplemente con sus pensamientos. A lo mejor simplemente en lugar de pensar, ahí viene el sangrón este que no lo soporto, podría pensar, bueno, ¿y qué tiene de positivo? ¿No? Podría cambiar mi pensamiento. Porque si no cambio mi pensamiento, no puedo cambiar mi actitud y no transformo mi clima comunitario. Ahora, esto requiere entrenamiento. Requiere 3 estrategias básicas, un buen programa de prevención de factores de protección. La primera, direccionalidad. Hemos descubierto con muchos planes de acción Chimali que cada comunidad necesita su propio diagnóstico. Esta comunidad no es igual a otra Universidad de León y menos a otra Universidad de La Salle en otro estado. Esta comunidad es esta comunidad. Entonces necesito saber qué pasa en esta comunidad y hacer mi acción direccionada a esta comunidad, no a otra. Entonces tiene que haber tantos programas preventivos como comunidades existan. Por eso nosotros le llamamos plan de acción, no le llamamos programa, ¿no? Y lo que nosotros damos, llamamos método. Un método para que diagnostiques a tu comunidad y le des direccionalidad. El segundo punto importantísimo que aprendimos después de mucho tiempo, un plan de acción para que se disemine con fuerza y produzca el movimiento energético necesario para impactar al ambiente proximal, necesita ser transversal. Y transversal quiere decir que merece una técnica que yo pueda estar practicando mientras doy la conferencia, mientras voy en el camión de regreso a mi hogar, mientras estoy sentado en mi lugar de trabajo, ¿no? Mientras estoy comiendo, mientras estoy dando el saludo a la bandera, mientras estoy dando mi clase de matemáticas. Técnica que no puede ser transversal a la vida diaria es una técnica más de especialistas que de prevención. Entonces, los ejercicios que nosotros damos deben de ser rápidos, sencillos, de practicar en cualquier momento. A lo sumo, préstame 15 minutos de tu clase, maestro, ¿no? O déjame poner un mensaje. Entonces necesitamos máximo de transversalidad para dar máximo de eficacia. Si yo pongo mi hora Chimali, va a ser los lunes de 8 a 9 y se olvida. La red me puede ayudar a que la técnica Chimali sea siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar. Está hecha el éxito de un conjunto de actitudes positivas, ¿no? No de un conjunto de espacios, porque no tenemos más tiempo, ¿no? Apenas tenemos tiempo para nuestras materias. Eso es transformar climas comunitarios. El siguiente componente que nosotros hemos encontrado para operar el plan de acción es la capacidad de autoevaluarse. Yo hice mi plan de acción, va a venir Inepar de México a ver si hiciste bien tu Chimali. No, muy tiempo, ¿no? Va a venir la directora de la facultad para ver si... No, ¿quién puede decir únicamente si el plan de acción que hace 12 semanas empezamos funcionó? Nosotros mismos, con honestidad. Por eso en Chimali tenemos instrumentos que las mismas redes contestan una vez al inicio y otra vez al final. El mismo promotor contesta y muchas veces mis compañeros científicos, esa comunidad de la que provengo, pero con la que a veces no me entiendo mucho, me dice, bueno, nada más que no tiene chiste, porque si los instrumentos los hiciste tú, ¿no? Te estás autoevaluando tú misma. Le digo, los instrumentos los hice yo como científica, pero los instrumentos los contesta la gente, no yo, ¿no? No, tienes que usar instrumentos que otra gente, etc. Pero no me importa, porque no queremos el premio científico. Lo que queremos es que las poblaciones cambien, ¿no? Entonces la única gente que puede, lo que sí la tenemos que preparar para ser honesta. ¿Cómo te fue en tu conferencia en La Salle? Uy, 5. Dame un ejemplo, ¿por qué? No, bueno, pues, porque les dije cosas muy importantes, pues porque, no sé, todos me escuchaban y nadie me contradijo, no, bueno, pues son 400 que se atreve a echar la mano, ¿no? Bueno, pues porque fíjate, ¿no? Que tuve estos comentarios al final, ¿no? Porque algunas personas, me pidieron información después. Es decir, la autoevaluación tiene que estar justificada con un testimonio que dé cuenta. Entonces, pues sí, ¿no?
¿Me explico? Tenemos que tener métodos de autoevaluación que califiquen, pero que sean capaces de decir por qué me califique así. Para que entonces tú entiendas a qué le llamo yo 5. Cuando yo te digo 5, pues porque el contenido que yo di es muy bueno, tú dices que él le llama 5 a que ella misma califique sus contenidos. Pero cuando yo te digo 5, porque la gente después me pidió mucha información, a Helen le llama, ¿me explico? Es un ejemplo así, la autoevaluación está documentada, métanse en internet, Empowerment Evaluation, la evaluación que empodera, es siempre la evaluación participativa en grupo, nadie de fuera les va a poder venir a decir, ¿no? Por cierto, no es propaganda porque es sin costo, pero vamos a subir a la página que ahorita vamos a revisar un método de autoevaluación de 50 preguntas que si ustedes contestan pueden autoevaluar cualquier clase, cualquier programa de intervención, cualquier cosa de intervención social que ustedes hagan la pueden evaluar con esas 50 preguntas que mide el impacto. ¿En quién? En los beneficiarios, ¿no? Bueno, son los 4 componentes que de alguna manera tienen que tener los programas. Quiero pasar ahora nada más a hablarles un poco. Nosotros hemos tenido una respuesta, pero les quiero aclarar que la respuesta que nosotros tenemos es de un método y unas técnicas que hemos desarrollado porque somos investigadores. Jorge Llanes y yo y nuestros colegas que han estado con nosotros en el equipo básico, entre ellos, por cierto, mi hija que es psicóloga también, pues nos dedicamos a la investigación y hemos hecho métodos e instrumentos, no nos dedicamos a la acción. Y hemos hecho un buen complemento con las personas que se dedican a la acción. Y las personas que se dedican a la acción nos han hecho observaciones sobre nuestros instrumentos, lo cual ha hecho una retroalimentación que nos permite ahorita tener un sistema de transferencia de tecnología, ¿no? Que le hemos puesto tecnología para que sea más fácil de usar por las personas que están haciendo la acción. Transferencia de tecnología es otro concepto clave para nosotros, porque nosotros pensamos, las instituciones, la universidad, la escuela, el gobierno, las ONGs como nosotros, no somos más que mediadores que a lo sumo pueden ir a una comunidad cuando mucho un ciclo de 12 semanas, ¿no? Se me olvidó decirles lo de la dosis. Una dosis de 12 a 21 semanas tiene que ver con la transferencia de tecnología. Permite que yo transfiera tecnología a una comunidad. Y lo único que va a hacer que esa comunidad la siga usando es si yo le doy seguimiento. Lo que quiero decir es, nosotros somos mediadores. Quien debe hacer la prevención es el papá en la casa, el maestro en el aula, el comerciante en el vecindario. ¿Me explico? Nosotros los especialistas hacemos otra cosa. Atendemos con otro parámetro. Debemos de poner al alcance de la comunidad la tecnología social. Ese es nuestro sueño. Nos faltan muchos años por encontrarlo. Pero voy a compartir con ustedes, ese es el primer escalón del sueño, que es un sistema de transferencia de tecnología para poder entrenar a distancia a promotores y para que a la larga cualquier papá pueda entrar a hacer su curso y hacerlo en su casa. Y si quiere enseñárselos a otro papá, y si no quiere, no hacerlo. Para poner esa tecnología al alcance y no tener que ir a consultar a un psicólogo o esperar a que en la escuela le lleven a mi hijo aquello que creo que mi hijo necesita, etc., ¿no? Es el principio de esto. Esta simplemente nuestra página es www.indepar.edu.mx, a la que ustedes pueden entrar. Es una página que tiene mucha información ya ahora para que ustedes la usen. No voy a entrar a todo porque nos llevaría mucho, pero Cuadernos de Prevención de Liberadictos tiene 33 artículos que hemos hecho nosotros en combinación con nuestras contrapartes, en donde hemos puesto nuestros éxitos, nuestros fracasos, lo que creemos que sirve, cómo hemos desarrollado todo este concepto de prevención, basados en qué marco teórico. Si ustedes quieren informarse sobre prevención, muchos artículos de ahí les pueden servir. Y tenemos diferentes botones que hablan de nosotros, quiénes somos, con quién nos hemos vinculado, sitios de interés que nosotros consideramos importantes, ahora sí que desde el punto de vista científico, que dan información que hace la diferencia, no información basura, que nada más nos ataranta. En sistemas de transferencia de tecnología están los métodos que nosotros hemos diseñado, pero realmente nuestro concepto
sentido, el que sentimos que nos caracteriza y que nos ha enseñado mucho y que de contarlos aquí nos han ayudado a desarrollar es el Tximali. Vamos nosotros a entrar al curso, aquí se entra al curso, esta es la parte pública de Tximali, ahí pueden tener mucha información de cómo entendemos ahora el Tximali, y abrí ya esta ventana para que ustedes puedan ver rápidamente en lo que consiste, en qué consiste el sistema. Primero, consiste en un curso a distancia, pero no es que porque tengamos un curso a distancia tenemos un sistema, de tal manera que podemos entrenar gente presencialmente y a distancia, porque ya no nos dábamos abasto y porque nos dimos cuenta que también el curso en aula requería más una dosis de un entrenamiento en la acción. Yo no puedo llegar a enseñarte en 30 horas Tximali y luego decirte ve ya, porque nadie lo hacía. Necesito decirte, Tximali es esto, ahora mira, haz esto, dosificar. Y entrenamiento en la acción, porque la prevención es acción, no es un conjunto de conocimientos teóricos, 30 horas de teoría, etc., ¿no? Entonces, rápidamente, lo que aprendimos es que primero le tenemos que enseñar a la gente qué es Tximali y en qué consiste el método, pero el punto número 1 del método ahora, antes no, esto nos lo pidieron mucho los promotores del DIF, tú empiezas a desarrollar en tu vida habilidades para la vida, para que le hables a la red desde tu convicción personal. Si no, es lo que dice el ECAT, es lo que dice el libro de Tximali, es lo que dicen los investigadores más renombrados de Estados Unidos. No. Para empezar, estos son habilidades para la vida. Practica esto y practícalo diario, para que estés preparado para formar tu red. ¿Sí? Las gentes que no forman red en Tximali es que no practican ellos. Y entonces la gente no entiende, ¿no? Claro, también, como estamos formando promotores, que muchas veces el curso requiere una calidad académica, les digo las bases teóricas y les digo las bases de investigación, ¿no? Pero les digo lo más importante, empieza y practica, algún riesgo debes de tener ahorita. Y les doy una técnica, ¿no? Les hablo de todo lo que les hablé a ustedes ahorita, resiliencia, flexibilidad paradigmática, ¿no? Cambio psicosocial comunitario, cómo cambian las poblaciones, los enfoques, ¿sí? Pero les pongo una rutina de mente, cuerpo y espíritu que deben de practicar diario, ¿no? Y yo le pregunto al que estoy asesorando, ¿practicaste y de qué te diste cuenta? No quiero saber su vida y sus milagros, solo quiero que me completen la frase yo aprendí o me di cuenta de. Y la frase no debe ser más grande que 10 palabras. ¿Sí? Es una técnica para no meterme en tu vida personal, pero para saber que estás avanzando en tu desarrollo de habilidades para la vida. Una vez sabiendo eso la gente está preparada para entrar al segundo tema, que es cómo formar una red Tximali. En las escuelas, me decían, Helen, es que en el ambiente escolar formar, eso es más que lo hagan los antropólogos, los sociólogos, dice. Yo soy educador y tengo aula. Digo, ¿cómo formo una red en la escuela? Y aprendimos cómo se forma una red en la escuela, nos los enseñaron los promotores, no lo inventamos nosotros. Y tenemos solo una frase clave para formar una red, de las que nosotros queremos. Visitas y no citas. Si yo le digo a la gente, te espero a las 9 en la cafetería de La Salle para contarte muchas cosas bien interesantes que estoy aprendiendo sobre habilidades para la vida, oye, no, a las 9 doy una conferencia, oye, no, a las 9, no puedo, ¿no? Pero si yo me vuelvo transversal a los miembros de mi red y, estás en la cafetería y digo, dame 5 minutos, ¿no? Fíjate que de mi plan de acción Tximali hice esto y esto y esto, gracias, ¿no? Maestro, ¿me da 5 minutos antes de su receso? Cuénteme, ¿qué hizo en la semana por Tximali? ¿Me explico? Visitas y no citas es muy cómodo, porque entonces te encuentro en tu lugar de trabajo donde te desenvuelves, donde ocurren las cosas, y entonces las redes empiezan a trabajar. Y las redes pueden contribuir, no desde un lugar especial, sino desde su lugar. El maestro puede contribuir y debe contribuir desde el aula, ¿no? El director, los dispositivos naturales de cada gente son los que se tienen que aprovechar. La señora que vende el periódico, desde su venta de periódicos cuelga ahí un cartel Tximali. El maestro de deportes hace una técnica antiestrés a la hora de hacer deportes, ¿no? El maestro de matemáticas cuelga un letrero, o diseña un taller de matemáticas emocionales, o dice qué tiene que ver las matemáticas con... ¿No? ¿Me explico? Esa transversalidad es lo que me va a dar la posibilidad de formar la red.
Y una vez formada la red, sí le voy a pedir solamente en un periodo de 12 a 21 semanas, le voy a pedir 2 horas al mes a las redes. Eso sí, voy a juntarte para que se conozcan solo una vez para que juntos me digan ustedes su percepción de lo que ocurre en esta escuela. Yo no sé ni qué ocurre en esta escuela, ustedes sí vienen diario. Y es un instrumento de percepción, no es un instrumento psicométrico con confiabilidad y validez, es un instrumento válido que recoge la percepción en este momento de la red. Y entonces esa percepción es en base a la cual se va a diseñar la intervención. Porque puede ser que ahorita todos estemos preocupados por el consumo de alcohol de los muchachos, porque nos acabamos de enterar, entonces marcamos como foco rojo el consumo de alcohol, aunque yo como investigadora epidemiológica haya concluido que el alcohol está en el segundo lugar. La percepción de la comunidad es que ahorita nos preocupa mucho esto porque ayer pasó esto. Y entonces esa percepción es la que hay que atender, porque esa percepción es la que motiva a actuar. Y entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico con la red? El siguiente paso es cómo diseñar la intervención con lo que la red me dice, y todo el sistema les va dando herramientas probadas. Para todos estos incisos son herramientas probadas para trabajar. Pero una vez que yo ya tengo diseñado mi plan de acción, ya llevo 2 semanas trabajando, necesito dar 10 semanas propiamente a la intervención, a lo que esta escuela o esta comunidad necesita. Y esas 10 semanas, eso lo aprendimos antes de mudar nuestra sede a Malinalco, Estado de México, cuando estábamos en DF, nos pidieron hacer nosotros una supervisión directa de unos planes de acción Chimali en internados y escuelas primarias. Y nos dimos cuenta que había sido inusitadamente exitosa, a pesar de los obstáculos. Y es que íbamos cada semana a ver qué pasaba. Entonces tenemos un sistema virtual que es capaz de dar seguimiento al plan de acción durante 10 semanas, ¿correcto? Y después de esas 10 semanas que le damos seguimiento, pues tenemos 2 semanas de evaluación. Tenemos también un sistema de seguimiento, no sé cómo estoy de tiempo. Sí, correcto. Esto es únicamente lo que se refiere a Chimali. Y nada más voy a enseñarles rápidamente un curso de habilidades para la vida que hicimos para el escenario universitario. El escenario universitario nos ha costado mucho trabajo para prevención. Hemos tenido la fortuna de que universidades nos han pedido trabajar con ellos, hemos tenido éxitos y hemos tenido fracasos, ¿no? La Universidad Iberoamericana nos mandó llamar porque decían cómo movemos a estos muchachos, ¿no? Y entonces nos enseñó mucho la guerra, ¿no? Nos enseñó mucho de lo que aprendemos y les agradecemos mucho. Y gracias a ellos tenemos este curso en donde salieron de muchos grupos locales que nos dijeron, usen ustedes también el curso para ustedes, adáptenlo para todas las universidades, ¿no? Y no sé si ahorita propiamente ellos estén trabajando o no, pero hicimos un curso, nos enseñaron mucho ellos, porque hicimos un curso con 7 módulos muy cansados para toda la población universitaria, y ahorita un problema de los jóvenes es que te pueden dar su atención en pequeñas cositas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no podemos cambiar la realidad, modificamos el curso y entonces tenemos pequeños cursos rápidos. Rápidos quiere decir que lo puedo hacer en una semana, ¿sí? Y en lugar de querer que el alumno haga todo, lo damos en pequeño, ¿no? Pero le ponemos una primera sección de autoevaluación de su grado de estrés. Con estos instrumentos vas a evaluar tu grado de estrés. Y una vez que evalúes tu grado de estrés, vas a decidir cuál de los siguientes cursos quieres tomar. Mi vida universitaria, mi independencia, mi desarrollo personal, mi gente, mi desarrollo espiritual, pasando la voz, mis consumos, mi nutrición y mi cuerpo. Y todos, independientemente del curso que escojas, vas a hacer una evaluación final. Vamos a ver nada más para que vean, para finalizar. Cada uno de estos se abre, vamos a ver mi vida universitaria, y tiene diferentes temáticas. Aquellos de ustedes que estén interesados les podemos dar una clave de invitados sin costo para los 2 cursos, para que puedan recorrer los contenidos y ver de qué se trata, ¿no? Y ver si realmente. Pero van a ver que para los jóvenes universitarios, la manera de producir
empatía y esa resiliencia, dijimos, unos cuantos temas de reflexión, ¿no? Básicos, con unos ejercicios vivenciales, la paz interior, una práctica de la paz interior, el estrés asociado al estudio, una semana típica en mi vida, paradigmas de lo que facilita el estudio, algunas tareas, ¿no? Estos ejercicios vivenciales los hacen ahí en su escritorio con los amigos, se ríen, tienen un asesor detrás, contestan, pero les queda un mensaje importante con cada uno de estos ejercicios, ¿no? Una de las chicas con las que evaluamos encontró mucho en este ejercicio de la paz interior, que tiene música, ¿no? Tiene dirección, etcétera, para que les sea atractivo. Y el otro componente es intercambio de experiencias con compañeros, porque si tenemos a 20 en un curso, entre ellos pueden darse sus ideas y interactuar en foros. Perdón por esta parte práctica tan amplia, les agradezco muchísimo su atención y damos por terminada la conferencia. Gracias a la maestra María Elena. Cedo la palabra a la maestra Patricia Estrada, quien moderará las preguntas que todos ustedes soliciten hacer a la maestra Helen Castro. Muy buenos días. Maestra Helen, le hacen la pregunta: ¿qué tanta importancia tiene la fe como un factor de protección ante las conductas de riesgo de los jóvenes? Pues muchas gracias por la pregunta. A pesar de haber sido educada en un hogar y en una universidad cristiana, católica, como la Universidad Iberoamericana, no soy una practicante de la religión católica, pero sí me convertí en una persona que puede afirmar que la respuesta a muchos problemas que están viviendo ahora tiene que ver con la espiritualidad, ¿correcto? Si esa espiritualidad es la fe y se encuentra en la fe, es un factor protector no nada más importante, yo diría básico, ¿no? Nada más que la vida espiritual es algo que también creo que se debe de aprender a tener y que desgraciadamente en nuestra tradición a veces la religión se vive más como una cuestión, como un dogma impuesto, que como el fondo verdadero que tiene, que es la vida espiritual, ¿no? Hay muchas maneras que ustedes ya conocen como las hallistas de llevar a una persona a la vida espiritual. ¿Eso protege a los chicos? Claro que sí, desde luego que los protege. Muchas gracias. Otra pregunta es: ¿cuántas personas debe haber como mínimo en una red? Lo que hemos aprendido del tipo de redes del ambiente proximal que nosotros formamos es que importa más el quantum, la cualidad que el quantum. Es decir, generalmente son redes pequeñas, 5 o 6 personas de una escuela son las que pueden interesarse y mantenerse interesadas de 12 a 21 semanas. Hay redes que me empiezan con 20, pero son 20 que son nada más nominativas. Entonces, nosotros preferimos redes pequeñas, pero bien identificadas con las 5 personas trabajando, pueden hacer muchísimo por un plantel de preparatoria, ¿no? Claro, en la universidad habría que tomar estrategia por sectores, por en fin, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero redes pequeñas funcionan muy bien y siempre integradas tanto por jóvenes como por adultos. O sea, mezclar el adulto y el joven en las redes es algo que nos ha dado un muy buen resultado. Gracias. ¿En qué consiste el sistema de transferencia tecnológica? El sistema sería el siguiente: una persona, nosotros le llamamos promotor institucional, pero puede ser un profesionista que trabaja en una institución, puede tener el interés de llevar la tecnología a su comunidad escolar, o a su barrio, o a su hogar, o a su comunidad laboral, ¿me explico? Y entonces la transferencia de tecnología consiste en entrenar paso a paso a ese promotor, pero ese entrenamiento, como es en la acción,
El promotor aprende haciendo lo que nosotros le decimos con las herramientas tecnológicas que hemos producido, y la comunidad en la que aplica eso aprende haciéndolo con él. Y finalmente ese es el proceso al que nosotros le llamamos transferencia de tecnología. Finalmente lo que le decimos al promotor: no le vas a dar un servicio de prevención a tu escuela, le vas a transferir, vas a formar una red y a enseñar a esa red. Porque al término de las 12 o 21 semanas, no nada más queremos un promotor que sabe actuar, eso lo damos por sentado, queremos una red que sabe actuar. Y entonces en realidad ese promotor es el maestro de la red. En nuestro esquema, digamos, piramidal, lo que nosotros tenemos son promotores que enseñan las redes y después redes que actúan por sí solas y que sí tienen que tener hasta ahorita un seguimiento institucional, pero tenemos un sueño muy grande de llegar a formar redes que en cada barrio, en cada escuela y en cada hogar haya una cajita Chimali a la que la gente pueda trabajar sin necesidad de acudir a nadie más, ¿no? Es un sueño muy grande, necesitamos mucho trabajo, pero a eso queremos llegar. Gracias, maestra. En relación al programa de Chimali hay varias preguntas. La primera es: ¿quién le da seguimiento al programa y qué problemas han solucionado? ¿Hay datos estadísticos? ¿Lo aplican en universidades? Muchas gracias por la pregunta, porque justamente si me lo hubieran hecho en el 2004, les hubiera dicho que nadie, en 2004, ¿no? El método era: Helen, te invito a dar el método Chimali, me juntaban gentes, ¿no? Por ejemplo, un día me juntaban 800 maestros, quedaban encantados con el curso, yo me iba a mi lugar, los que me contrataban para dar el curso se iban al suyo, y cuando llegaban esas personas que tomaron el curso a sus lugares, no pasaba nada, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta que las instituciones que nos contrataban, nos estaban contratando para dar cursos y no realmente tenían la idea de hacer un plan de acción preventivo, ¿no? Se aprovechaba una coyuntura, lo que fuera. Y que cuando sí tenían la idea de hacer un plan de acción preventivo, no les daba tiempo, porque no, creo que sí pueden tener idea de la cantidad de exigencia laboral que tiene un agente, por ejemplo, en el DIF. Tiene a su cargo 15 programas, ¿no? En todo un estado, y tiene que ir y venir, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no había espacio, que no había seguimiento. Le pedimos apoyo a la Fundación Gonzalo Ruiz Ronte para construir este sistema, y desde ahora, desde quienes están utilizando nuestro sistema, el seguimiento se lo damos nosotros, ¿no? Perfeccionamos el sistema, lo probamos, nos costó mucho trabajo porque muchas cosas no funcionaron. Mientras más le dejemos a la gente de la institución el programa, menos van a poder entenderlo. Entonces decidimos muchas cosas, además de formar promotores, formar asesores Chimali institucionales y hacerlos dueños del sistema. No que el sistema es de INEPAR, sí es de INEPAR porque INEPAR lo administra, pero yo te voy a enseñar a ti cómo manejar el sistema de seguimiento para que no te tengas que mover a todos los municipios de Guanajuato. Ahorita estamos haciendo eso aquí en Guanajuato, y entonces desde Guanajuato puedes supervisar a León, puedes supervisar a Irapuato, puedes supervisar a todos los municipios que estén trabajando según esté puesto en el sistema o no. El principal problema que hemos encontrado es en las instituciones, no tanto en la gente. Las instituciones no tienen buenos programas preventivos porque no les dan seguimiento. Y no les dan seguimiento porque hay mucho problema de ingeniería institucional actualmente y porque le ha costado mucho trabajo al gobierno, que son las instituciones, entender la parte proactiva y positiva de la prevención. El gobierno quiere la parte reactiva, ¿no? Vino a las obras, cuidado con tu, ¿no? Y quiere las cosas rápidas. Nosotros es bastante rápido que digamos que en 12 semanas puedes transferir tecnología. Pero cuando nos preguntan en cuánto tiempo, cuánto de protección necesito, toda la vida. ¿Me explico? A veces más, a veces menos. Es decir, la protección tiene que formar parte de nuestra vida diaria y eso el gobierno nada más no lo entiende. No lo puede entender. Los políticos no lo entienden porque necesitan programas con visibilidad de otro tipo, pero los educadores sí lo entendemos. La comunidad sí lo entiende, la comunidad lo ha recibido muy bien. Y lo único que sí también estamos haciendo son materiales más sencillos para los promotores. Hemos encontrado con nuestros promotores, que ahorita con todo lo que sabemos, curiosamente, nuestros materiales ya podrían ser más sencillos. Tenemos materiales muy complejos y mientras más sabemos cómo ponerlos muy sencillos. Y esperamos en 2009 tener materiales
muy, muy sencillos para promotores, para redes, etc. Entiendo cuerpo, mente y espíritu esta jornada de trabajo. Entiendo cuerpo y mente sin espíritu, el alumno en México. Entiendo cuerpo y espíritu sin mente, el diputado. Pero no entiendo mente y espíritu sin cuerpo. Le agradecería nos explicar. Muchas gracias. Cuando no tengo respuesta, cuando lo encuentre me dice. Esta es mi... Bueno, para los que somos creyentes, ¿verdad? Para los que somos creyentes, no podemos entender realmente ninguna de las tres cosas por separado, ¿no? Yo creo que es un continuo cuerpo, mente y espíritu, que incluso los científicos ya lo están tomando así. La clínica mayor, me acaba de llegar un libro que mandé pedir de Estados Unidos, en donde los doctores se dan cuenta de que cuerpo, mente y espíritu, y por eso tienen que utilizar mucho más técnicas alternativas, no únicamente aquellas que van dirigidas al cuerpo, ¿no?, sino en esa integralidad, y que mientras estemos en esta tierra, tenemos que tener esa integralidad, ¿no? Muchas veces, cuando estamos muy metidos en nuestras emociones, de nuestra vida espiritual, si descuidamos el cuerpo, no se puede entender una vida espiritual descuidando el cuerpo, ¿no? Y no se puede entender una vida corporal sin realmente incorporar esa dimensión espiritual. Yo más bien diría, pero me gustó mucho el juego de palabras que hizo. A muchas gentes nada más tienen cuerpo y les falta mente y espíritu. Muchas personas solamente tienen espíritu, pero ponen poca atención a su mente y a su cuerpo, ¿no? Quizás. Y muchas personas ponen mucho, ahí estamos los psicólogos, mucho énfasis en su mente, en sus emociones, se olvidan de su cuerpo y se olvidan de su espíritu, ¿no? Yo creo que debemos de tener un equilibrio entre las tres dimensiones y según lo que nos haga falta, ver qué nos hace falta para, ¿no? A lo mejor a muchos nos hace falta abundancia y decimos, ay, no hay que pensar en las cosas materiales, en el dinero, y a lo mejor empezamos a encontrar que en la medida en que pensamos en eso, empezamos también a equilibrarlos, ¿no? Las necesidades materiales existen, las necesidades emocionales existen, ¿no? Yo quiero que me quieran, pues, es muy válido, ¿no? Yo quiero tener abundancia de material, es muy válido, pero yo quiero quitarme este vacío interno, es una necesidad espiritual. Gracias. Otra pregunta más, dice, si los focos rojos o situaciones de crisis son oportunidades de ser mejores y crecer, ¿es correcto hacerte sentir que estás diariamente en crisis para que te forme un hábito progresivo de crecer personal, profesional y espiritualmente y transmitir a tu prójimo que se sientan en situación de crisis para ser mejores? Digo, muy interesante la pregunta en el sentido que, bueno, desde nuestro punto de vista, no, podría ser una técnica, entre comillas, así como que de mercadotecnia o una técnica educativa. La crisis o existe o no existe. Es diferente lo que dicen los grupos de alcohólicos anónimos, que yo creo que a eso hace referencia cuando dicen, hasta que no toques fondo, no te vas a poder dar cuenta a iniciar tu proceso de curación, ¿no? Bueno, no quiere decir que yo te lleve artificialmente a tocar fondo. Sí quiere decir que hasta que no tomes conciencia, no puedes encontrar una motivación. Pero yo creo que las crisis no se producen artificialmente, se dan o no se dan. Otra cosa es si yo estoy tomando conciencia de la crisis o la estoy negando. Muchos programas, estos programas de Habilidades para la Vida, ayudan a tomar conciencia. Pero lo que decimos es no tengas miedo de tomar conciencia de tu crisis, porque al llegar ahí vas a encontrar una cosa positiva, ¿no? Entonces, yo más bien lo pondría así, pero no creo que sea algo manipulable. Ahora, podría la pregunta entenderse, ¿es válido ayudar a las poblaciones a tomar conciencia para que si están en crisis se den cuenta y se produzca un inicio de fenómenos de psicosis? Eso es otra cosa diferente. Siempre la meditación, las técnicas antiestrés en realidad son técnicas de toma de conciencia, no son otra cosa. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Dice, me parece muy bueno y positivo. Sin embargo, pregunto, ¿por qué afirma que nosotros no podemos incidir en las políticas públicas ni en los medios de comunicación? ¿Dónde queda entonces nuestro lugar como ciudadanos? Sí, no, al 100% de acuerdo, ¿no? Yo quise poner el énfasis en el medio ambiente proximal por hacernos algo más tangible, ¿no? Pero realmente, si ustedes ven,
sí nos sentimos nosotros orgullosos que con 20 años de trabajo hemos logrado incidir en las políticas públicas, porque muchas de las políticas públicas actuales no son producto de INEPAR, son producto de muchos otros compañeros, en donde ya la política pública se empieza a preguntar en cómo vivir mejor, y en donde ya el Consejo Nacional contra las Adicciones saca unos centros Nueva Vida y unos manuales que están muy enfocados a la forma positiva y que no debemos de dejar de influir, sobre todo siendo universitarios, ¿no? Yo lo utilicé mucho como para hacer una distinción, ¿no? Pero yo quiero influir en las políticas públicas, influye primero en tu política hogareña. O sea, aprendemos mucho de lo proximal para luego llevar a lo distal. Si influimos en lo proximal, tenemos una gran calidad moral para llegar a lo distal, ¿no? Es un buen comienzo, digamos. Muchas gracias. Por último, en este comentario la felicitan por la conferencia, la califican de amena y actual y hacen el siguiente comentario. Si un alumno está en tratamiento con psicotrópicos, tiene riesgo de que le guste el efecto. ¿Qué nos puede decir de esto? Pues desde mi punto de vista profesional como psicóloga y también como preventóloga, yo creo que sí. Sí, bueno, por eso supuestamente esas recetas solamente las puede dar el médico, ¿no? Y muchas personas, y el médico es el único que puede en un momento dado decir cuándo sí, cuándo no, debe de ser dado por el médico, ¿no? A nosotros en nuestra corriente de pensamiento, en nuestra corriente teórica y demás, mientras más podamos evitar eso, incluso en nuestra manera de ser como terapeutas, mejor. Ahora, reconocemos que a veces es inevitable, entonces pues el médico tiene mucho cuidado de qué dosis y de qué forma para no favorecer una dependencia. Muchas gracias por las preguntas, maestra, muchas gracias por respondérnoslas. Agradecemos las aportaciones de la maestra Marilena y hacemos entrega de un reconocimiento a nombre de la Universidad de La Salle Bajío. La despedimos con un caluroso aplauso. Dóblalo, pero no lo rompas. Ignoro si esta frase pertenece a la sabiduría popular o al argot propio del magisterio. El hecho es que yo la aprendí de un hermano retirado ya, del hermano Salvador Tajonar Navarrete. Y este hermano pues me hizo este comentario una noche que yo le comentaba que tenía un chico con muchos problemas y no tenía la manera de sacarlo adelante. Es un chico que pues la mamá los había abandonado a él, a sus dos hermanas menores y por supuesto al esposo para irse con el novio. A mí me parece muy acertado esto de doblar a la gente, pero no romperla. Lo que en realidad el hermano me estaba diciendo no era algo aprendido en tratados de pedagogía o algo de psicología educativa, era algo aprendido en la práctica y que ahora, bueno, en ese momento me transmitía en una genuina manifestación del espíritu lasallista. Lo que sé, lo que me ha servido, lo que me ha funcionado, te lo comparto para que tú también lo apliques. Lleva al chico al límite, a su límite, llévalo hasta donde él pueda responderte, hasta donde su resiliencia le permita. Ponlo en crisis, pero ten cuidado, no lo lleves a un lugar donde después no pueda, desde donde después no pueda sacarlo. Tienes que poner una situación de la que él salga más fuerte, de la que salga más pleno, aún a sus 12, 13 o 14 años. Aquí una anécdota, de hecho esta charla va a ser muy anecdótica. Una señora fue a ver a un sacerdote y le dice: padre, es que yo ya no soporto vivir en esa casa donde vivo. Es que mis hijos y mi esposo y mi suegra y la casa tan pequeña, no sé qué hacer, padre. Señora, ¿tiene pollos? Sí, padre. Métalos a la casa y venga a verme en 3 días. Y a los 3 días llegó la señora: padre, no aguanto la casa, ni a los niños, ni a mi esposo, ni a mi suegra, ni a los pollos. Señora, ¿tiene borregos? Uno. Métalo a la casa, señora. Y venga a verme en 3 días.
Y a los 3 días la señora, padre, ya no aguanto ni a mis hijos, ni a mi marido, ni a la suegra, ni a los pollos, ni al borrego, ya no aguanto la casa, es insoportable. Señora, ¿tendrá puerquitos? Mete un puerquito, venga a verme en 3 días. Y a los 3 días ahí estaba religiosamente la señora, padre, no aguanto la casa, es insoportable, ni los niños me aguantan, ni yo los aguante ellos, ni la casa me aguanta, yo creo, ni mi suegra, ni mi esposo, ni ya porque eran pollos y borrego y el puerco. Señora, saque todos los animales y venga a verme mañana. Padre, ¿cómo le agradezco? Vivo en un palacio, no sabe cómo disfruto ahora mi casa, gracias por sus consejos. Doblenlos, pero no los rompan. Bien, esto de poner en crisis es llevar a una persona a una situación de crecimiento finalmente. Se habla de crisis de la adolescencia o de la crisis de los 40, para designar periodos de la vida de los que hay que salir más adulto, es decir, mejor preparados para la etapa que sigue, poner a prueba nuestra capacidad de resiliencia y salir más fuertes. El mejor estado de la vida de una mujer es la viudez. Esta frase la escuché yo en el cine, en la película Arráncame la vida, de reciente producción. Y yo ya antes había escuchado comentarios a esta frase. ¿Cuántas personas no conocemos, cuántas viudas no conocemos que han sacado adelante a ellas mismas y a sus familias? Yo conozco a una señora Silvia que iba a hacer la limpieza a casa de mis papás los jueves de 4 a 6 de la tarde. Y tenía horario la señora porque tenía que atender otras casas en otros días, en otros horarios. La señora Silvia, excuso decirles, llegaba en coche a hacer la limpieza de la casa. Sacó a sus 2 hijos con carrera universitaria en la Universidad de La Salle de allá en México. Ya falleció la señora Silvia, que en paz descanse. Pero las crisis a las viudas les sirve para su crecimiento personal y el de su familia toda. El impulso, la necesidad de salir adelante es lo que las mueve. Si no hay necesidad, no hay oportunidad de demostrar la resiliencia. Estas viudas se doblan, pero no se rompen. Y si hemos mencionado 2 renglones arriba de que hay que salir adelante, es porque estamos previendo o pensando que hay un adelante, hay un porvenir. Yo me pregunto a cuántos chicos de preparatoria, de universidad atendemos que no saben a dónde van. A nivel universitario, con cuántos jóvenes no nos topamos que aún no saben si han elegido la carrera correcta. Es otra oportunidad para doblar, pero no romper. Bueno, yo me he estado extendiendo en esta introducción y realmente lo que se nos ha pedido es desarrollar cómo un maestro es promotor de la resiliencia en el contexto lasallista. Y con lo que sigue voy a ver si puedo dar respuesta a esto. Los padres tienen la obligación grave de educar a sus hijos, pero muchos de ellos no saben cómo hacerlo o simplemente no tienen tiempo para educarlos, porque están ocupados en ganarse la vida para ellos y para sus hijos. Es por ello que se hace necesaria la presencia de personas preparadas para que suplan a los padres. Esto anterior pues suena muy actual de nuestros días, y sin embargo esto es de hace 300 años. Es una observación que hace San Juan Bautista de La Salle. Él más exactamente dice lo siguiente: entre los deberes que a los padres y madres incumben es uno de los más graves, los más importantes, el de educar cristianamente a sus hijos y enseñarles la religión, pero la mayor parte de ellos no la conocen debidamente y algunos andan preocupados por sus negocios temporales y el cuidado de la familia, mientras otros viven en solicitud constante por ganar el indispensable sustento para sí y para sus hijos, de modo que no pueden dedicarse a instruirlos en lo concerniente a sus obligaciones de cristianos. Este texto es de las meditaciones de San Juan Bautista de La Salle para los días de retiro de los hermanos y para todas aquellas personas que se dedican a la educación de la juventud. Esto es, incumbe a todos los que son docentes. Hace 300 años la gente no podía encargarse de la educación de sus niños y hoy tampoco. Se hace tanto o más necesaria la presencia de personas preparadas para acompañar a los jóvenes. San Juan Bautista de La Salle dice más exactamente: personas debidamente ilustradas y celosas que pongan toda la diligencia y toda la aplicación posibles según la gracia de Jesucristo que Dios les otorga.
para asentar, cual peritos arquitectos, las bases de la religión y de la piedad cristiana en el corazón de los niños, muchos de los cuales de otro modo quedarían en ese respecto desamparados. Podemos quitarlo de religión y podemos quitarlo cristiano y dejemos nada más educación y estamos en las mismas. Notemos la exigencia que hace San Juan Bautista de la Salle, dice debidamente preparadas, debidamente, no a medias ni 90% ni 75%, y exige toda la diligencia y toda la aplicación. Y de esta cita yo también quiero comentar en lo siguiente: personas debidamente ilustradas. Los docentes creo que estamos debidamente ilustrados, contamos con títulos, cédulas profesionales, licenciaturas, maestrías, doctorados incluso. Está salvada la primera condición, debidamente ilustradas. Pero de la Salle prosiguen, debidamente ilustradas y celosas. Esto del celo es muy lasallista. Es poner todo el empeño, todas las fuerzas, todas las habilidades, las competencias, es poner todo lo que uno es y lo que uno hace al servicio de las personas a quienes se educa, para que pongamos, como dice Santo Fundador, toda la diligencia y toda la aplicación posibles. Sobre el celo más adelante les comentaré algo más. Un tercer punto, él no dice en la mente de los niños, dice en el corazón de los niños. Y habrá que añadir los jóvenes y los adultos que se educan en nuestras instituciones. Seguramente la mayoría de los aquí presentes tenemos una preparación académica acorde a la del perfil solicitado para impartir cátedra. También creo que cumplimos más o menos bien con todos los requerimientos académicos y administrativos de actas, preparaciones y demás, así como con la manera en que se imparten las clases. Donde yo insistiría es en la formación de los corazones de las personas, corazones que hemos recibido heridos o frágiles. Y otra vez, otro comentario, en preparatoria y sobre todo en secundaria nos damos mejor cuenta cuántos chicos recibimos que parecen rudos y fuertes y en realidad son débiles. Muchas veces lo que parece más fuerte es lo más frágil. Aquí yo les presento rápidamente unas anécdotas. Una vez un chico, yo estaba trabajando en Simón Bolívar, en algún colegio, y venía un chico caminando hacia mí y no traía el uniforme correcto. Yo ya estaba preparando, pero escuincle, ¿por qué no traes el uniforme? Y tocaba y ya se acerca. Hermano, es que vamos a decirle, sí, ya sé el uniforme. No es que quiero explicarle por qué no lo traes. Es que mi mamá me corrió de la casa y era lo único que traía puesto. O un chico que estaba sentado en la escalera llorando, también así un muchachón ahí llorando. Oye, ¿a ti qué te pasa? Es que le pegué a mi papá. ¿Pero cómo se te ocurre pegarle a tu papá, niño? Hermano, es que estaba ahorcando a mi mamá. Y una más, no siempre es cuestiones de dar coscorrones o cachetadas, pues como me presentaron hace un rato, tuve la oportunidad de servir a la Salle en el Japón. Y pues les comento de Sugawara-kun. Kun es una terminación que se utiliza en Japón para los jóvenes. Entonces el joven Sugawara-kun para más rápido. Sugawara-kun era el capitán del equipo de rugby, era el capitán del equipo de sumo, inició un grupo de teatro, tenía todas sus calificaciones perfectas y ya incluso había ganado una beca deportiva para la Universidad de Osaka, cosa que era muy, muy, muy difícil. Y aquí lo que nos comentaba la licenciada Helena hace rato, y nadie se preguntó, bueno, ¿y cómo le hace con todas esas actividades para tener sus calificaciones perfectas? En la última tanda de exámenes, en el último día de exámenes, en el último examen le cacharon el acordeón. Por las reglas del colegio, todos los exámenes finales se le anularon. Entonces se fue a todos los extraordinarios. Perdió la beca deportiva y pues se tuvo que rapar el cabello además. Se tiene que rapar porque es una señal de penitencia o de castigo a veces. Y estábamos saliendo en una ocasión de junta de maestros y él estaba el pobrecito ahí detrás. No el pobrecito de Sugawara-kun, pues imagínense un jugador de rugby, de sumo. Y pasaron todos los maestros, ni siquiera le dirigían la mirada, el chico estaba al borde de las lágrimas. Ya cuando yo pasé, bueno, ¿qué le doy? ¿Una patada? Lo golpeo, ¿qué? Pues lo abracé, más bien lo tuve que abrazar 2 veces porque pues no me alcanza. Pues era un jugador de rugby. Y después tenía entrevista con el director y con todos los demás
los maestros, con el titular, etc. Y yo pasé a la sala donde le estaban haciendo la entrevista. Y entonces yo le dije, ahora, usted es un chico excelente, es muy buena persona, pero él cometió un error muy grande y tiene que salir de este error. Y yo no me le voy a decir una cosa, usted sabe que como hermano no tengo hijos, pero lo quiero como a un hijo y espero que salga de esta. Pues ahí fue la patada y los coscorrones y todo lo demás. Días después me llegó una carta de Sugawara-kun, es traducción muy libre del japonés. Dice, con lo que pasó anteriormente no tengo manera de pedir disculpas. Ahora ni siquiera puedo llamarme, me da vergüenza llamarme seleccionado del equipo de rugby. Ni siquiera me dan deseos de llamarme estudiante de La Salle. Usted me dijo que me quería mucho, pero ¿qué cree? No puedo corresponder a ese cariño ahorita, pero le prometo que me voy a poner a trabajar duro para corresponder algún día. Y después siguen otras cosas, bla, 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 bla. En Japón tiene que comentar del clima y de la salud y demás. Bueno. Y me regreso con lo de formación de corazones. San Juan Bautista de La Salle, con esto nos quiere decir que no son solamente los conocimientos, ya nos lo decían en la mañana el propio hermano Andrés. No es el 60% del examen, el 10% de asistencia, el 20% de las entregas parciales, el 10% de participación en clase, o como sea que dividamos los rubros de la evaluación, sino el estar pendientes de los chicos. ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? ¿Qué están pensando? ¿Qué está pasando por sus cabezas? Ni ellos mismos lo saben, pero tratemos de averiguarlo. Algo así pasa con el aprendizaje de una lengua extranjera, pero aplicado a la enseñanza. Y me explico, cuando uno aprende una lengua extranjera, no nada más aprende las reglas de gramática, cómo pronunciar, cómo leer, etc. También se aprende la cultura, se aprenden las costumbres, el espíritu del pueblo que habla dicha lengua. Cuando estaba en Japón estudiando japonés, en Tokio, en el centro de Tokio, en Shinjuku, en el distrito de negocios, pues la maestra, buenos días se dice Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu, no Ohayo gozaimasu, no Ohayo gozaimasu, ok, Ohayo gozaimasu, repitan, Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu, Ohayo gozaimasu. Al día siguiente que los elevadores porque también los elevadores están como el metro en Tokio, todos congestionados, pues entramos todos los estudiantes latinos y pues, ya sé decir Ohayo gozaimasu, pues entramos al elevador, Ohayo gozaimasu, y nadie nos contestó. Lo habré pronunciado mal, o dije otra cosa, y llegamos con la maestra, con Sugano Sensei, oiga Sugano Sensei, pues usted nos dijo que Ohayo gozaimasu era buenos días, y les dijimos a la gente del elevador y no nos contestaron. ¿A quién conocían en el elevador? No, pues a nadie, maestra. ¿Y quién esperaban que les contestara? Entonces, no solo hay que, igualmente al enseñar, tenemos que estar pendientes de los contenidos, por supuesto, pero también de las personas. También tenemos que estar pendientes del pueblo al que estamos enseñando, o más exactamente el pueblo al que estamos sirviendo. Como aprendí por ahí, para enseñar matemáticas a Pepito hay que saber matemáticas, pero también hay que conocer a Pepito. La primera parte, como les dije hace un rato, está salvada. Sabemos de matemáticas, o de filosofía, o de diseño ambiental, o de diseño de modas, o de comunicación, o de lo que sea que enseñamos. Pepito, ¿qué tal lo conocemos? San Juan Bautista de La Salle tiene, entre todas sus meditaciones, tiene una meditación que es la del buen pastor. Bien, ese es un... Y él dice, pues los que se dedican a la educación tienen que ser como un buen pastor. Tiene que conocer a cada uno de sus borreguitos personalmente, individualmente. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé las luces para saberlos conocer, para saber discernir la manera en que nos tenemos que conducir con cada uno de ellos. Dice San Juan Bautista de La Salle, con algunos tenemos que proceder dulcemente, con otros tenemos que ser un poco más firmes. A algunos les tenemos que tener más paciencia, a otros hay que animarlos, a otros hay que reprenderlos y castigarlos. Esto es Francia de hace 300 años. Tal vez algún chico que le digamos, esperaba más de ti, o me has decepcionado, y es como si le hubiéramos golpeado, y es suficiente para ellos, y con eso reaccionan. Y a otros efectivamente habrá que darles el coscorrón y golpearlos. Y dice, sí hay que tener mucha ternura hacia los chicos. Alguien hablaba de ternura hace rato, la licenciada Helen, me parece, que nos decía que habría que recurrir a
a la ternura. San Juan Bautista de la Silla tiene una frase de que hay que proceder con ternura de madre y firmeza de padre también. Bueno, y también dice, hay que saber de instruirlos conforme a la manera de pensar, conforme a lo que saben y pueden, porque solo así las enseñanzas serán útiles. Bueno, conocemos ya la situación general en la que nos llegan los jóvenes. Una buena parte viene lastimada o frágil. Estos chicos que les comenté del colegio anterior no eran excepción, eran una buena muestra de cómo venían la generalidad de los alumnos. Vienen tan frágiles, con una resiliencia tan baja, que si los doblamos un poco los podemos romper. Entonces hay que tener ahí entra toda la ternura, todo el cuidado, delicadeza diría yo, para tratar a las personas, para tratar a los chicos. Es parte de nuestra labor como maestros, como docentes, o más bien como formadores, como nos dijeron también, ayudarlos a crecer, a ser mejores personas, a ser personas plenas, a ser más humanos, que finalmente de eso se trata la educación, hacerlos más humanos. Y de esto se trata la educación lasallista. No en la mera transmisión de conocimientos, porque como nos recordaban ya, para eso hay muchas instituciones. Es la formación de personas, de hombres y mujeres que más que dominar las materias o el conocimiento profesional que intentamos inculcarles, sepan afrontar la vida con resiliencia, con valor. Aquí he añadido una cita que no van a encontrar en el documento. Es una cita de Teilhard de Chardin que hace Richard Esberg en un libro sobre la guía de los santos para la felicidad. Y Teilhard de Chardin dice: las vidas de los santos y en general las vidas de todos aquellos que han sobresalido por su inteligencia o por su bondad están llenas de momentos en que uno puede ver a estas personas emergiendo ennoblecidas, temperadas, renovadas de alguna prueba, de alguna crisis, de alguna caída que parecía que iba a disminuirlos o terminarlos para siempre. Es frecuente en la vida de los santos encontrar estas noches oscuras, estas noches de que uno no sabe si está haciendo las cosas bien y que uno se siente un inútil. En estos casos, la crisis juega el papel de unas tijeras que podan la planta. Bueno, te está yendo mal, le estamos podando para que la savia suba, para que la planta crezca más recta. Seguimos, perdón, continúa la cita de Teilhard de Chardin, seguimos un proceso de humanización que nos permite alcanzar nuestro más alto potencial espiritual, es decir, ser santos. En este proceso nos formamos no solamente por nuestras elecciones conscientes, también nos formamos, y quizá con más fuerza, por lo que pasamos involuntariamente, por enfermedades, el envejecimiento mismo. Nos formamos no solamente por nuestros logros, sino también por nuestras derrotas. Nos formamos por nuestra fuerza, pero también por nuestra debilidad. No olvidemos que aprendimos a caminar cayéndonos. Teilhard de Chardin nos dice que el más alto potencial del ser humano es ser santos. Y Jesucristo ya nos dijo: esfuércese por entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto, qué difícil el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Y esto sirve para todos los ámbitos. Para la santidad y el éxito personal o el éxito profesional no van por un camino facilón por el que todos pueden transitar. En cada situación, aún la más difícil, la más dura, dolorosa, en cada situación de estas hay una puerta que lleva al amor, a la plenitud de la vida, a la felicidad. Nuestra tarea es encontrar esa puerta y cruzarla. Y ya que la hemos encontrado, pues ayudar a los otros a abrirla y cruzarla también. Y aquí hay otro comentario, este es de Santa Teresa de Ávila. Ella les decía a sus monjas que no querían ellas sino actitudes varoniles. Pero si eran monjas. Sí, ella no quería monjas hombronas, pero tampoco quería monjitas. Ella quería religiosas que supieran afrontar con fuerza, con una actitud varonil, la manera de vivir la vida religiosa que ella les estaba proponiendo. Ella estaba proponiendo algo difícil, se necesitaba personas fuertes, monjas varoniles, así tal cual. Y esto de ser varonil finalmente se refiere a la fuerza, y las virtudes finalmente son una demostración de fuerza. La misma raíz de la palabra vir es la misma de virilidad, la misma de virtud.
Y no hablamos mucho de virtudes últimamente, y son tan necesarias. Con San Juan Bautista de la Salle, hace 300 años, me pregunto, ¿y estos jóvenes cómo van a aprender a ser virtuosos? ¿Cómo van a aprender a ser fuertes, a ser resilientes, si no tienen quien les enseñe? Recuerden la cita de unos momentos, sus padres y madres no están ahí para enseñarles, o no saben cómo, o ellos mismos son frágiles. En un solo día, en algún colegio en el que trabajé, en un solo día, 5 padres de familia llegaron a decirnos, hermano, yo ya no sé qué hacer con el niño, ahí se lo dejo. Hermano, yo ya no sé qué hacer con mi hija, ahí está, haga lo que quiera. Hermano, si quiere golpearlo, golpéelo, porque yo intenté todo. 5 personas en un solo día. En una ocasión me habló un padre de familia por teléfono, la presentación más o menos así fue. Coordinación de primera y secundaria del colegio, bla, bla, bla. Le atiende el hermano Felipe, buenos días. Habla el papá de fulanito de tal, de primero C. Sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Y lo primero que me dijo el papá fue, soy padre soltero. Ajá. Y pues mi hijo no llevó el uniforme porque no se alcanzó a secar. Yo no sabía si reírme o llorar con el señor. No me imaginaba, señor, ¿qué habrá metido a la lavadora? Espero que no es de gala porque es de tintorería. Sí, señor, no se preocupe, lo tomaré en cuenta. Algo más. Sí, y es que le pidieron el alambre para el taller de electricidad, pero fui a Home Depot y solamente vendían un rollo de 50 metros y pues no lo pude comprar. Sí, señor, no se preocupe, ¿cómo le puedo ayudar? Es que hoy es el último día para comprar el libro de inglés y no fui al cajero, entonces no lleva el dinero. El niño, ¿le puede prestar 120 pesos? Sí me regresaron el dinero. Bueno, no sé cuántas personas han tenido oportunidad de ver la película de San Juan Bautista de la Salle, de su vida. Sí, pueden levantar la mano, más o menos. Bien, gracias. Hay una escena en que un tío o el tío de Juan Bautista, el supuesto tío, dice algo así más o menos. Al observar a los primeros maestros que se reúnen en los inicios de la aventura de la escuela lasallista, de la escuela cristiana, el tío dice más o menos, pobre chicos si tienen que aprender de estos maestros. Y yo le cambio ahora, pobres chicos si tienen que vivir con estos padres. Pobres chicos si tienen que vivir con estos padres. ¿Dónde van a aprender lo que no han aprendido en casa, en la escuela? Y más específicamente, ¿de quién? De los maestros, de las maestras. Ya aprenden de ustedes y aprenden de nosotros los contenidos. Ahora deben aprender las actitudes, las cualidades, las virtudes que no ven en casa y que si no ven en nosotros no las van a ver nunca. San Juan Bautista de la Salle, en la guía de las escuelas, este es un librito muy simpático, muy bonito, es como un manual, como un vademecum para los primeros hermanos. Entonces ahí cómo funcionaba la escuela, cómo se tenían que hacer las cosas paso por paso. Entonces ahí en la guía de las escuelas, San Juan Bautista de la Salle dice, bueno, para enseñar a los chicos a escribir, pues hay que enseñarles a cortar la pluma de ganso, hay que enseñarles a tomar la pluma de ganso con corrección, cómo meterla en el tintero, cómo escurrirla, cómo sacarla, cómo sujetar el papel, cómo trazar la letra A, y el hermano entonces trazaba el modelo o les presentaba modelos. Y ahora pues más que presentarles modelos de letras, hay que presentarles modelos de personas. Ustedes son el último modelo o el único modelo que van a tener de personas. Son el único modelo de adultos plenos, de adultos resilientes que van a tener los chicos. Lo cual nos lleva a otro comentario. El término resiliencia es reciente, me parece. No parecía, por lo menos cuando yo estudié en la normal, nunca nadie nos habló de resiliencia. Pero hay una serie de términos que sumados entre ellos bien podrían construir o constituir lo que llamamos resiliencia hoy. Términos que en realidad son cualidades o virtudes que los chicos no han aprendido o visto en casa, como les digo, y que han de ver en algún sitio, es decir, en la institución educativa, en la preparatoria, en la universidad. San Juan Bautista de la Salle menciona o propone 12 virtudes esenciales del buen maestro. Así, mientras las voy mencionando, también vayan haciendo un examen de conciencia. Y los invito a considerar si aisladas estas virtudes o unidas todas o sumadas ayudan a construir el concepto de resiliencia.
Una persona con celo, y hablamos sobre celo hace rato, es el deseo efectivo de ayudar al alumno a superarse. San Juan Bautista de la Salle es un hombre muy práctico. Sí es cierto, medita las cosas, consulta las cosas, reza las cosas. Y una vez que sabe por dónde va el camino, la direccionalidad que nos decían hace rato, ya que él sabe para dónde jalar, para dónde ir, se compromete y generalmente en comunidad. El hermano Andrés en el saludo nos decía que esto de la educación lasallista es esencialmente comunitaria. Bien, el deseo efectivo de ayudar a los alumnos a superarse, no nada más desearlo, sino hacer algo por ellos. La vigilancia, la presencia activa, estar atentos a sus necesidades, a sus debilidades. La tercera virtud, la piedad, es una apertura personal a Dios. Lo voy a explicar un poco más adelante. La generosidad, la disponibilidad gustosa para el servicio. ¿Para cuándo dijo que era la entrega? ¿Cómo dijo que era el trabajo? ¿Me podría volver a explicar? Con generosidad volver a explicar. La quinta virtud, gravedad, ser serenos, tener control de nosotros mismos. Si ven los chicos que estamos todos desbaladados todo el tiempo, o si ven que no estamos recogidos, que no tenemos unidad, pues ¿cómo? 6. Silencio, saber callar, pero también saber hablar. Este chico necesita que le diga esto ahorita. Esta chica necesita que le diga esto ahorita. Es mi obligación decírselo ahorita. Y a mí me toca, no al maestro de la clase siguiente. 7. Humildad, conciencia de las propias limitaciones, aceptar los errores. Como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y sí es cierto, yo en mi experiencia allá en Japón, cuando empecé a dar clases de religión fue después de años de dar clases de inglés. Entonces cuando llegué con los chicos a darles la clase en japonés, yo mismo venía en otro canal. Entonces les dije, miren muchachos, yo he dado inglés muchos años y de vez en cuando durante la clase de religión me va a salir alguna palabra en inglés. Cuando salga alguna palabra en inglés ustedes me corrigen, ¿ok? Hermano, ya dijo que... Bueno, pero además tuve la humildad de decirles, miren, y yo soy extranjero, mi japonés es horrible, me voy a equivocar. Si me equivoco, pues también me corrigen, por favor. Y entonces ese reconocimiento de la debilidad fue que los chicos estaban súper atentos a ver a qué horas metía la pata. Prudencia, tener espíritu crítico, capacidad de reflexión y decisión. Es el momento oportuno de hacer las cosas, de decir las cosas. 9, sabiduría, búsqueda de la verdad, de la sinceridad. Paciencia, dar tiempo al crecimiento, ser comprensivos, ser mesurados, seamos pacientes con los chicos. Bueno, todavía no ha aprendido, todavía no le cae el 20, todavía no aprende. Un poco más de paciencia, tal vez el próximo periodo, tal vez la próxima semana. Mansedumbre, tranquilidad externa e interna, tener paz interior y tener humor ante la adversidad. Para esto los mexicanos somos especialistas. Cuando nos pasa alguna desgracia, mejor hacemos chistes para no llorar, para salir del bache. Y finalmente la mesura, y este es el justo equilibrio en la reflexión, en la apreciación, el justo equilibrio en determinaciones, tareas, sanciones, las formas de evaluar, incluso hasta en la paciencia. Él puede hacer pasar a esta chica como una princesa o una dama, parece que lo encuentro en la película, ¿sí ya está? Y pues al final de la película precisamente ella es presentada en un baile como una princesa, pero después ocurre esto. Esperemos que ya tengamos en pantalla pronto. Elisa, corre. Do you mean to say that after you've done this wonderful thing for me without making a single mistake, they just sat there and never said a word to you, never petted you, or admired you, or told you how splendid you'd be? Not a word. They just sat there congratulating each other how marvellous they'd been. The next moment, how glad the work was all over, and what a bore it all been. This is simply appalling. I should not have thrown my slippers at him. I should throw the flower arms. That, Henry, I know it will be too long. Now, remember, you not only danced with a prince last night, you behaved like a princess. The most confounded thing, You? Good afternoon, Professor
Professor Higgins. Are you quite well? Of course you are. You are never ill. Would you care for some tea? Don't you dare try that game on me. I taught it to you. Now you get up and come home shopping a fool. You caused enough trouble one morning. Very nicely put indeed, Henry. No woman could resist such an invitation. How did the baggage get here in the first place? Eliza came to see you this morning, and I was delighted to have her. And if you don't promise to behave yourself, I must ask you to leave. But you mean to say I have to put on my Sunday manners in this thing that I created out of the squashed cabbage leaves of common garden? That's precisely what I mean. And I'll see her damned first. However did you learn good manners with my son around? It was very difficult. I should never have known how ladies and gentlemen behaved hadn't been for Colonel Pickering. He always showed me that he felt and thought about me as if I was something better than a common flower girl. You see, Mrs. Higgins, apart from the things one can pick up, the difference between a lady and a flower girl is not how she behaves, but how she is treated. I should always be a flower girl to Professor Higgins because he always treats me as a flower girl and always will. But I know I should always be a lady to Colonel Pickering because he always treats me as a lady and always will. Henry, don't grind your teeth. The bishop is here, madam. Shall I show him into the garden? The bishop of the... Bien, pues ya lo dijo Elisa. Como nos tratan es como nos comportamos. Si para nosotros los alumnos son unos gañanes, se comportarán como tales. Los que están en la universidad principalmente, y los que ya han pasado el cuarto o el quinto semestre, pues ya son casi licenciados. Ya merecen por lo menos tratamiento de señor, señorita, cuasi licenciado, cuasi licenciada. Si para nosotros los alumnos son personas capaces de sobreponerse a la frustración, al aparente fracaso, se sobrepondrán, se levantarán. El maestro piensa que soy fuerte, el maestro piensa que puedo, le voy a demostrar que sí es cierto, que no se está equivocando. Los chicos deben percibir, y los chicos son muy buenos para percibir, para darse cuenta de las cosas. Desde el primerísimo día de clase, la primerísima clase, ellos como Robocop o Terminator ya nos escanearon 3 veces. Ya saben de qué pie cojeamos. Ya saben que somos auténticos o no lo somos. Ya saben si van a poder con nosotros o nosotros poder con ellos o no. Entonces, como les digo, si ellos perciben que son importantes para nosotros, ellos se van a comportar a la altura. Hay que hacerlos fuertes para evitar que se rompan, ayudarles a sentirse parte de, que pertenecen, ya lo mencionaron hace unos instantes, que pertenecen, que son parte de la escuela, que son parte de una familia, que sepan que forman parte indispensable e insustituible de su familia, de la escuela, de la sociedad, de sí mismos, de nuestra clase y de nosotros como maestros. Con mis actitudes de docente, en clase los alumnos deben saber que son importantes para mí, por mi presencia, por mi puntualidad, por mi preparación, por mi trato con ellos. Llamarles por el nombre, preguntarles por las cosas que puedan interesarles. Si los encontramos en el corredor, pues caminar con ellos un tramo, hacerles la plática, hacerle una broma que le honre, Oiga, señor, ¿usted por qué está tan altote? Eso a los chicos les encanta, que se les diga que están altos y fuertes, como nos decían hace rato. Y a lo mejor pondrán un gimnasio en París después. Preguntarles por la novia, si es que sabemos que hay novia, o por el novio. Preguntarles por el hobby, si están en alguna selección, cómo les fue en el partido, qué pasó, se fueron a Guadalajara, se fueron a Oaxaca o a Puebla, cómo les fue, trajeron trofeo. No hay trofeo, no hay puntos extra, no es cierto. Pero sí involucrarse con los chicos, que ellos sepan que son importantes para nosotros, que son más que un alumno o una alumna, que son personas, que no es nada más un punto más en el promedio. Una vez más lo repito y perdona que sea tan reiterativo, los contenidos de la materia, de nuestras materias, sí son importantes, son muy importantes, pero más importante es formar a los alumnos como personas, hacerlos fuertes, para que cuando llegue lo que verdaderamente los va a doblar, la muerte de sus padres, la muerte de algún amigo, un accidente, la pérdida del empleo, etc., simplemente no se rompan, que sepan que son valiosos para alguien ahorita. En el pasado se hablaba mucho, creo que todavía, de hacerlos tolerantes a la frustración.
De hecho, este término se utiliza mucho en preescolar y quiere decir que el chico aprenda a superar el que no siempre va a tener lo que él quisiera tener. Aquí en la universidad hay que doblarlos un poquito para que sepan ir enfrentando crisis cada vez mayores, a la vez que les damos de manera constante una razón para seguir asidos, para seguir unidos, para que sepan que pertenecen al estudio, a la familia, a la sociedad, a sus amigos, a la escuela, a sus compromisos, a la vida y a Dios. Es que me voy a divorciar, pero si te casaste hace 2 meses, ¿no hiciste un compromiso? Sí, pero es que pues, ya. Finalmente, y casi como conclusión, comparto con ustedes una reflexión a partir de una situación límite. Lo más límite que podemos pensar es estar crucificado. San Juan Bautista de la Salle insiste siempre en referirnos al Evangelio y es de los Evangelios que entresaco estas ideas. Jesús en la cruz lo primerito que dice es: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestros alumnos saben lo que hacen, saben lo que quieren, saben cómo relacionarse con el otro, saben cómo relacionarse con el medio. Pues vamos perdonándolos. Jesús luego dice: tengo sed. Jesús tiene una necesidad y la expresa. Nosotros como docentes a veces no sabemos cómo proceder con algún alumno. Oye, fíjate que tengo un chico con estas características y no sé cómo hacerle. Bueno, lo puedes hacer de esta manera o de esta otra, que a mí me ha funcionado. Busquemos ayuda de nuestros colegas. La educación, especialmente desde la óptica lasallista, como ya nos lo recordaban, es esencialmente comunitaria. Y por otra parte, sí pedimos ayuda, pero también estar al pendiente de la necesidad del otro. Hay que ser vigilantes, la virtud que hace rato mencionamos. Aquí les comento de un profesor que yo tuve en la normal, el doctor Mercado. Y nosotros como grupo habíamos tenido una clase, habíamos tenido ciertos roces con una maestra. Y la clase que seguía era la del doctor Mercado, la de evaluación educativa. Y entonces él llega: buenos días, chavos. Hablaba muy despacito el profesor Mercado, ya era bastante mayor. Pues ya nos saludó, intentó empezar la clase y dice: pues aquí se acabó la clase y ahorita mismo me dicen qué les pasa. El doctor Mercado tuvo la delicadeza de darse cuenta que algo no estaba bien. No estábamos ya discutiendo, estábamos tratando de seguir la clase, pero él se dio cuenta. El doctor Mercado, pues bueno, su doctorado valía no por los estudios, sino por su delicadeza como persona, por su capacidad humana. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Lo más valioso que le queda a Jesús, pues ya les di todo, ya no me queda nada, pues les dejo a la madre. Igualmente como docentes, ¿qué es lo más valioso que podemos compartir con los alumnos? No es el contenido de la materia lo más valioso, lo mejor es nuestra persona toda, nuestra persona misma. Por ahí encontré esta frase que dice: ten cuidado cómo vives, porque para muchas personas vas a ser el único evangelio que van a leer. Nos hablaban de buenas noticias hace rato, la licenciada Julia, me parece. Esas buenas noticias las van a escuchar de nosotros. Y más bien, cambiemos un poco: ten cuidado cómo vives, porque para tus alumnos serás una de las pocas referencias de persona integrada, de persona resiliente que van a tener en su vida. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y más que Dios nos abandone en situaciones difíciles, es más bien una invitación a la oración, a la piedad, como decíamos hace rato. La piedad sí es una virtud del Maestro. Exponer a Dios qué es lo que pasa y pedirle luces. Acostumbramos rezar por nuestros alumnos, acostumbramos pedir a Dios que nos ilumine para saber cómo aconsejarles. Hace poco una maestra aquí en la universidad me comentaba de una chica que estaba pasando por una situación límite. En estado de shock, la chica en vez de estar con su familia y estaba aquí en la escuela. Y entonces cuando la maestra ve venir a la chica, se le queda viendo y dice: Dios mío, ¿y ahora qué le digo? Y de eso se trata: Dios mío, ¿y ahora qué le digo? Dios mío, ¿qué le aconsejo? Dios mío, ¿cómo le hago? San Juan Bautista de la Salle, en una serie de reglas que él mismo se pone para su mejoramiento personal, dice: cuando alguien venga a pedir consejo, voy a pedirle a Dios rápidamente que me dé las luces para que sea Él el que dé el consejo y no yo. Madre Teresa de Calcuta eso mismo hacía, ella hacía la señal de la cruz sobre los labios cuando empezaba a hablar.
cuando empezaba a dar alguna conferencia. Bien, todo está consumado. Cada día al final de nuestra jornada, bueno, de la jornada, como nos decía la doctora Elena, ¿verdad? En la mañana, pues estas jornadas al final de la jornada podemos decir que hemos cumplido, podemos decir que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para ayudar a los chicos, no quedó nada por hacer, hice todo realmente los puse en una situación límite, acorde a sus necesidades, acorde a sus capacidades, los doblé nada más o se me llegó a romper alguno, o mañana que llegue a clase todos van a estar doblados porque nadie pudo desdoblarse. En tus manos encomiendo mi espíritu, y en tus manos, Señor, también pongo mi trabajo, la preparación de la clase, la elaboración de los exámenes, mi compromiso de conocer y alentar y ejercer una sana presión en los alumnos para que den lo mejor de sí. Una sana exigencia. Si me conformo con el 80%, a la vuelta de la esquina me van a dar el 60%. Si quiero el 100%, tengo que exigirles el 120%. ¿Y qué creen? Sí nos lo van a dar. Hay una frase que escuché por ahí. Si cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal y nadie te dice nada, es porque ya se rindieron contigo. Entonces, no nos rindamos, sigamos jalando o sigamos empujando hacia la excelencia. Y finalmente, esta no es en el orden, pero Jesús dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la pongo al final porque nuestro paraíso está en que veamos a nuestros alumnos en el paraíso y ya desde esta tierra. Ya Mario Benedetti lo decía, como decía, te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. Entonces, queremos a los alumnos en el paraíso ya desde esta tierra. Que veamos personas plenas, que veamos personas equilibradas, personas resilientes en nuestras aulas. Y como nos aconsejaría el buen hermano Chavo Tajonar, doblémoslos, pero no los rompamos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Cedo la palabra al licenciado Edgar Vázquez, que monitoreará las preguntas que le harán al hermano Luis. Buenas tardes. Comenzamos esta tercera y última sesión de preguntas. La primera es, ¿cómo lograr ser o tener las cualidades de las que se ha hablado si estamos frente a un grupo de 40 alumnos y además tenemos que cumplir un programa? Pues aquí les contesto con parte de la sabiduría lasallista. Un hermano que es casi paz, el hermano Fulgencio Fabregat, nos decía, señores, si hay orden, hay trabajo. Si hay trabajo, hay orden. Si los chicos ven que yo llego con la clase planeada, que exactamente sé qué es lo que va a pasar en mi clase minuto tras minuto, ya los chicos están aprendiendo que yo soy una persona ordenada, que es una cualidad que pueden aprender. No les voy a hablar de la honestidad, si ellos no les hablemos de honestidad, seamos honestos. No les hablemos de responsabilidad, seamos responsables. Si yo sé qué es lo que va a ocurrir en mi clase, como en un programa de televisión, aquí estaba viendo el guión de la conductora del evento, si yo sé qué es lo que va a pasar a cada momento, los chicos se van a dar cuenta. Voy a controlar al grupo, perdón por la expresión, voy a ver orden en la clase y además van a aprender algo de orden en la práctica. Muchas gracias. Siguiente pregunta. El maestro puede ser un promotor de la resiliencia en la universidad, pero existe la percepción de los estudiantes de que la institución misma carece de flexibilidad en muchos de sus procesos. ¿Existe alguna voluntad para contrarrestar dicha percepción y que facilite la resiliencia? Bueno, creo que la pregunta no me corresponde responderla a él, pero creo que desde nuestra práctica, pues los chicos tienen que darse cuenta. A veces como decían, bueno, este trabajo se tiene que entregar hoy y si no lo entregaste ya está reprobado. A lo mejor tenemos que ser un poco flexibles en este sentido. Si ya lo repruebo, ese chico ya no me va a hacer el trabajo. Ya no va a hacer el trabajo que los demás sí hicieron. Pues sabes qué, que mañana quiero el trabajo y te lo va a calificar sobre el 80%. Entonces si nosotros mismos aprender a ser flexibles, como les decía, ser mesurados, bueno, ¿qué
¿qué puedo hacer? La prudencia, la sabiduría, bueno, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Sí? Ver qué es lo que más le conviene al chico en ese momento. Ciertamente es una institución tan grande que sí tenemos que cumplir con ciertos procesos, con ciertos reglamentos. Imaginemos la Ciudad de México si de repente no se cumplen si de por sí no se cumplen, pero que se cumplieran menos las reglas de tránsito, pues sería un caos, porque la ciudad es muy grande, la universidad es muy grande. Hay que buscar ahí, como les decía, con lo de la mesura, la justa medida, perdón, propósito. Muchas gracias. Esta, además de felicitarlo por su excelente ponencia, le preguntan: ¿cómo conocer a un alumno si no lo permite? Se enconcha y no le importa nada. Les voy a contar una experiencia que me pasó en Japón. Había un chico que invariablemente, cuando lo veía en el corredor, y yo lo saludaba si le decía Ohayou gozaimasu, el chico invariablemente se volteaba contra la pared. Pero busqué otras maneras de encontrarme con los chicos. Entonces, en las tareas de inglés siempre les ponía un cuadrito hasta abajo que decía Free Box. Y ahí me podían escribir lo que quisieran. Fíjese que estoy muy emocionado porque ganó el equipo de fútbol. Fíjese, usted no sabe de esto porque pues, es hermano, pero fíjese que acabé con mi novia y estoy muy decepcionado. Y entonces yo les contestaba: pues qué pena, qué bueno que te fue bien en el equipo de fútbol. Qué pena que te fue mal con la novia, ya encontrarás a otra. Etcétera. Entonces es una manera, si él se enconcha, si él no quiere, bueno, buscar maneras de acercarnos, como en este caso. Soy docente y los vínculos para la resiliencia también deben promoverse en adultos para transmitirlo a los jóvenes. Sería bueno que toda la filosofía lasalista permeara a toda la estructura. Es absurdo llegar a la administración y no me pregunten nombre, sino número. ¿Qué pasa con toda la congruencia? Bien, como les decía antes, es una institución bastante grande. A lo mejor en la administración sí te tienen que preguntar el número. La señorita que está atendiendo ahí no se va a aprender los nombres de 10,000 alumnos. Lo que sí sería, la incongruencia sería que el profesor nos aprendiera los nombres de los 50 alumnos que tiene en su grupo, ¿no? O los 40 o 30. Entonces, ahí es más bien lo que a uno le falta, pues que lo supla el otro, ¿no? La educación es comunitaria. ¿Sí? Entrar al quite. Si aquí está un poco despersonalizado, bueno, que esté muy personalizado en otras áreas, ¿no? Fernando, muchas gracias. Termina la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecemos las aportaciones del hermano Felipe y se le entrega un reconocimiento a nombre de la Universidad de La Salle Bajío por parte de la maestra Rosario Ruiz Carrera. Es así como concluimos nuestro espacio comunitario de aprendizaje. Les recordamos entregar sus evaluaciones en las puertas de salida. Agradecemos su asistencia y participación en la 6ª jornada de trabajo Conociendo a los Jóvenes. No olviden, tenemos